Entrando en el tema que nos ocupa, es necesario, le voy a hacer una pregunta, aunque no necesito una respuesta audible, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos la sana costumbre de leer la Biblia? Ya, usted se contesta, ¿no es cierto? ¿Por qué le pregunto esto? Porque Jesucristo dijo este versículo que les voy a decir. Jesucristo dijo esta frasecita. Se encuentra allá en Mateo capítulo 24, versículo 35, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? ¿Por qué Jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán? Bueno, este versículo tiene una connotación impresionante, pero no voy a entrar en todo eso, ¿sí? Sino solo en un aspecto que termina siendo obvio, que termina siendo lógico. ¿Cuál es este? Que su palabra fue escrita para nosotros los seres humanos, ¿sí? Es inspirada por Dios, pero escrita para entendimiento de los seres humanos. Y la palabra, por lo tanto, nos muestra dos aspectos. Por un lado, nos da información, ¿sí? Como la que le voy a dar ahora, que es una información simple, digamos. Pero por otro lado, y eso es lo importante, la palabra nos da revelación, ¿sí? Es decir, este no es un libro meramente informativo, ¿sí? Es un libro que nos da información, pero que también nos da revelación, es decir, un entendimiento que va más allá de lo que las simples letras lo dicen, ¿no es cierto? Y por eso es que Jesucristo dice: vean, háganme el favor, ¿sí? Cielo y tierra va a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Eso quiere decir que las palabras fueron escritas para todos los seres humanos, de todos los tiempos, en todo momento, bajo toda circunstancia. A veces nosotros tenemos la tendencia a creer que hoy la vida es difícil, es dura. Yo sé que la vida es dura, es difícil, peligrosa, todo eso. Pero en todos los tiempos fue esto, ¿sí? Que quizás las circunstancias, ciertos detalles son diferentes, pero el hombre, el ser humano como tal, su coexistencia con los otros seres humanos, siempre ha tenido los mismos matices que los vivimos hoy, que los vivieron antes y que con seguridad vivirá la gente después de nuestros días, ¿sí? Si es que Cristo no viene antes a hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, es escrita para los seres humanos y lo que nosotros vemos en la Biblia es esto: seres humanos, con sus falencias, sus dificultades, sus limitaciones, como con sus capacidades, sus virtudes, sus atributos y obviamente sus resultados. De que yo quiero compartirle hoy, en esta mañana, unas historias, ¿sí? de tres generaciones de personas, ¿no es cierto? Cuyos datos nos permiten recibir la información, pero que analizando un poquito más vamos a tener alguna revelación. Vamos entonces, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Solo vamos a obtener los datos necesarios de cada una de estas personas que componen tres generaciones, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 29, solo versículos 1 y 2, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice así. Siempre que leamos la palabra, por favor, atención y la debida reverencia. Yo leo y ustedes me siguen de ese modo. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 y 2. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, ¿sí? Entonces, estos son los datos que tenemos y creo que en parte resume la vida de este hombre llamado Ezequías, ¿no es cierto? Dice que él era de 25 años de edad, que había reinado durante 29 años en Jerusalén, que era la capital del reino de Judá, que se conoce el nombre de su madre, dice que su mamá se llamaba Abías, y se conoce el nombre de su abuelo materno, llamado Zacarías. Dice, su madre era Abías, hija de Zacarías, ¿sí? Y luego, creo que lo más importante, lo verdaderamente trascendente, y que resume el contexto de su vida, sin entrar en los detalles, que si usted quiere entrar,
puede leer a continuación los versículos, eso le dejo para que lo lea más tarde. El resumen es este, dice, este hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios, no de los hombres, ¿sí? Él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y se destaca un aspecto más, ¿sí? Dice, tal como hizo David, su padre, ¿sí? Como ya vamos a ver las otras generaciones, este viene a ser la tercera generación de los que vamos a mirar el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, las otras dos generaciones anteriores a él, o sea, su padre y su abuelo, su padre no era precisamente David, porque a quien se refiere aquí es al rey David, ¿sí? Y el rey David obviamente había muerto muchísimos años antes, ¿no? Sin embargo, dice que él toma como referencia de comportamiento, de conducta, de actitud, de carácter, de personalidad, tomó como referencia a David, a un antecesor de él. Entonces, la primera pregunta que salta a la vista es, ¿por qué este hombre, que gracias a Dios, el resumen de su vida es que hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿por qué no toma como referencia a su padre? Que es una referencia más cercana, más latente, más real, ¿sí? Y dice que hizo lo bueno ante los ojos de Dios como este antecesor, como David. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos igualmente la mínima historia de su padre, nos dice así, capítulo 28, versículo 1, nada más, un capítulo anterior, capítulo 28 de Segunda de Crónicas, versículo 1. ¿Qué nos dice del padre de Ezequías? Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahora ya tenemos un mejor entendimiento, ¿sí? ¿Por qué no le toma de referencia a su padre Acaz? Porque él no hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿sí? Vaya mirando, ¿cierto? ¿Qué datos se dan de este hombre? Los datos típicos, ¿no? O sea, su nombre, Acaz, su edad 25 años, el tiempo que reinó 16 en Jerusalén. Y tristemente el resumen es, no hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿sí? ¿Por qué no hizo lo recto ante los ojos de Dios este hombre? Veámosle al papá de él, y con eso terminamos las 3 generaciones que quiero servirme de eso para analizar el tema que nos ocupa en esta mañana. Un capítulo más atrás, en el capítulo 27 de Segunda de Crónicas, versículos 1 y 2, dice así, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose, ¿sí? Entonces ahora tenemos las 3 generaciones. La primera generación que me he permitido tomar de ejemplo es Jotam, la segunda generación es Acaz, y la tercera generación es Ezequías. ¿Qué datos se da de todos ellos? Sus nombres, sus edades en las que comenzaron a reinar, el tiempo de reinado, ¿sí? Y en términos generales, la apreciación que Dios ha tenido de su vida, ¿sí? Y hay diferencias, ¿no? Hay diferencias, ¿sí? Por ejemplo, ahora yendo de atrás hacia adelante, Jotam. Jotam dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero tuvo 2 pequeños problemitas, y que la Biblia lo dice, por lo tanto lo destaca y hay que considerarlos. Un gran problema que tuvo Jotam, a pesar de que en resumen se le dice, sí hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dice, el problema es que él no iba a la iglesia. Eso dice ahí. Él hizo lo recto, o sea, hizo su mejor parte, le puso ganas, a veces pedía ayuda de Dios, ya. El problema es que él no iba a la iglesia. ¿En qué parte dice? Dice, excepto que él no entró en el santuario. ¿Por qué no entró en el santuario? Y ve, esto ya es de lucubración. Porque de pronto dijo, no, eso es para esa gentecita nomás, yo soy el rey, o sea, no hace falta. Yo sé que Dios me ayuda, ¿no? Aparte de que
a mí siempre me ha ido bien, porque a mi papá, Usías, también le fue bien. ¿Sí? Entonces, si a él le fue bien, yo soy su hijo, pues no tiene por qué irme mal. ¿Sí? Entonces, él tenía en medio de un resumen hasta cierto punto calificado con 8/10, ¿sí? Hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Sí? Pero no iba a la iglesia, pero no entró en el santuario él. Él no entró a ofrecer sacrificio, no entró a comprometerse, no entró a depender de Dios. De tal manera que si algo logró fue por la misericordia de Dios. Y yo creo que más por su padre Usías, ¿no? Porque si usted le lee a Usías, Usías hizo lo recto ante los ojos de Dios. El otro problema que tuvo Jotam, a pesar de que en su vida se considera que hizo lo correcto, es que como él no entraba a la iglesia, como él no entraba al santuario, él dio un mal ejemplo en el ámbito espiritual. Y quizás daba buenas disposiciones a su pueblo, quizás preparó muy bien a sus soldados para la defensa de su nación, quizás muchas cosas hizo bien, por algo se le califica que hizo lo recto. Pero ¿sabe qué falló él? Que como él no fue un buen referente espiritual, el pueblo se corrompía. El pueblo se corrompía. Eso dice, apenas en 2 versículos. ¿No? Y obviamente como el ejemplo de él no fue de total integridad, ¿sí? No pudo dejarle un buen ejemplo a su hijo Acaz. Entonces, en algo entendemos por qué Acaz él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, en parte, ¿no? No justificamos, pero en parte se entiende un poquito el por qué. Pero si usted se fija, el resumen de este pobre hombre Acaz. ¿Por qué digo pobre hombre? Porque la Biblia dice que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y si Dios es nuestro creador, y Dios considera que hacemos lo malo, vea, esa es la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano. ¿No es cierto? Es la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano. Pero en Jotam, digo, si le prestamos un poquito más de atención, dice algunos datos que se mencionan de su abuelo, de su padre y de su hijo. Se dice el nombre, Jotam, edad, 25 años, tiempo de reinado, 16, pero no se da el nombre de la mamá. No dice quién es la mamá de Jotam, y por lo tanto tampoco el abuelo. Lo que sí se dice de los otros 2, ¿no? Entonces yo digo, hijo, aquí hay un problema. No podemos pensar que no tenía mamá, porque debe haber tenido mamá, ¿sí? Madre biológica debe haber tenido. ¿Será que la mamá se corrompió junto con el pueblo, con la ligereza espiritual con la que se manejó, a pesar de haber hecho buenas cosas, su padre Jotam? Es una especulación. ¿Será que Jotam no le permitió que la madre pueda cumplir esa sagrada, importantísima misión de enrumbar al hijo? ¿Sí? Cualquier cosa es una especulación. Lo que sí vemos, y que es muy triste, es que no hubo una influencia materna en Acaz. Y de eso sí estoy seguro. Que si no hubo una influencia materna, ni buena ni mala, verá. Porque sí hay casos, y uno puede leer en los libros de crónicas y de los reyes, que sí hay madres que se les nombra, aunque han hecho algo malo, pero al menos se les nombra. Pero aquí hay ausencia de madre. Terrible, ¿no? ¿Sí? Y claro, la influencia que podemos recibir nosotros de nuestros progenitores, la buena y la mala, a la postre tiene una incidencia, no total, pero tiene una incidencia en nuestro destino. ¿Sí? Y por último, Ezequías. ¿Sí? Ezequías viene de un papá que no tuvo mamá. ¿Sí? Ezequías, o que no apareció. Ezequías tuvo un papá que, recibiendo un mediano mal ejemplo,
él sí ya hizo lo malo delante de Dios. Porque el papá de Ezequías, Acaz, él sí hizo lo malo. Es decir, Ezequías viene de un mal ejemplo de padre, que a su vez tuvo una ausencia de madre. Podríamos decir que ante la ausencia de madre, Acaz pudo volverse machista, desmerecer el trabajo de la madre, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero estas 3 generaciones nos muestran algo tremendamente, una realidad primero, pero que muchas veces no la consideramos y que digo es tremendamente importante analizarlas para caminar bien en esta vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ezequías tenía todo el pretexto para ser un mal hombre. Su padre no fue un buen ejemplo, no fue un referente. ¿Sí? Su padre, si usted quiere leer los versículos posteriores, lo puede hacer. ¿Sí? Va a ver que se desvió totalmente. ¿Sí? Pero Ezequías, teniendo un mal padre, un mal referente, ¿sabe qué hizo él? Él decidió tomar un buen referente. ¿Cuál? El de David. Si mi padre es malo, si mi padre falló, si mi padre no es una buena influencia, yo tengo 2 posibilidades en la vida. ¿Sí? Seguirle a él y tener gran pretexto para ser igualmente malo, o buscar un buen referente en mi vida. Y Ezequías decidió buscar un buen referente. ¿Cuál es este? David. Amén. Ya. ¿Cómo se llama esta prédica, pastor? Esta prédica se llama El ser humano y su destino. El ser humano y su destino. Así me permite llamar esta prédica. Porque quiero decirle 4 cosas que nosotros debemos tener bien claro en nosotros y en las personas que están en nuestro entorno. Porque es muy común el día de hoy. Y yo digo, vea, tristemente, la generación que me sigue a mí, ¿no? Es decir, la que corresponde a mis hijos, 30, 35, 25 años más o menos. Yo he conversado con algunas personas, por casualidad, no es que voy, hago una investigación, no. ¿Sí? Simplemente, cuando se ofrece, yo converso con distintas personas de distintas edades, pero he conversado con personas que vienen siendo como mis hijos, es decir, son la generación que está detrás mío. ¿Sí? Y he percibido, no en todos, ¿sí? Ni en la iglesia, pero he percibido, por ejemplo, situaciones que son situaciones generacionales, parece ser, ¿no? Que tienen ciertas características, para llamarle de la mejor manera, que definitivamente a mí como persona no es que me complazcan ni me satisfagan, ¿sí? Por ejemplo, la generación que está detrás mío, ¿sí? Es una generación totalmente diferente a la nuestra. Totalmente diferente. Nosotros, mi generación con la anterior a la mía, o sea, a mi padre, hay similitudes, hay escuelas de vida que se han mantenido hasta la mía. Pero de aquí hacia atrás, de aquí a la siguiente generación, vea, somos totalmente opuestos. Las razones son obvias, ¿no? La tecnología, el avance de la ciencia, etcétera, etcétera. La gran razón del por qué nuestras generaciones posteriores, ¿sí?, son muy diferentes es porque nosotros hemos fallado. Así de simple, ¿no? ¿Por qué los chicos son malcriados? ¿Por qué las chicas son unas caricinas? ¿Por qué? Porque ellos son el fruto de nosotros. Esa es la gran razón. Aparte, digo, la tecnología, la ciencia, la facilidad que nos permite la tecnología de enterarnos de lo que no nos corresponde ni nos conviene, etcétera, etcétera. En fin, un sinnúmero de cosas. Pero uno de los grandes motivos es nosotros hemos fallado en la crianza de ellos. ¿Sí? Ya. Ahora, que también no es fácil, ¿no? O sea, uno debe vivir de rodillas delante de Dios, pidiéndole sabiduría para poder manejar la situación. Pero digo, en este tema del ser humano y su destino, yo quiero darle 4 parámetros que tengamos súper claro para manejar nuestras vidas. El primero es, somos lo que decidimos ser. ¿Sí? Todos nosotros, no sé si estamos bien, estamos mal, yo no sé. ¿Sí? Lo que sí sé es que cada uno de nosotros somos lo que a la postre, de manera expresa o de manera tácita, hemos decidido ser. Por lo tanto, debemos reconocer que lo que nosotros somos, las decisiones que nos han llevado a ser lo que somos o lo que aspiremos ser, porque no estamos muertos, ¿no es cierto? Sí, dependerá
del referente que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Vea, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué le recuerdo algo que parece tan obvio, como que somos lo que decidimos ser? Porque también es muy común el día de hoy, nosotros justificamos a la generación que creamos, nosotros justificamos diciendo, es que la persona tal que ha fracasado, es que dice, no tuvo un buen padre, es que no tuvo madre, es que nació pobre, es que. Yo no niego que todos nacemos con distintas condiciones de vida, no niego, ¿sí? De vida emocional, sentimental, filial, económica, yo sé que es así. Pero eso incide hasta la época de la adolescencia. Es decir, vea, hasta, qué sé yo, ahora son más precoces. Antes adolescente se decía una persona que tenía 15 años en adelante y mientras siga pensando como adolescente, ¿no es cierto? Ahora no, pues ahora ya a los 11 años ya son adolescentes, a los 11 años ya se sienten con derechos, a los 11 años ya, ¿no? Entonces digamos que ya que han adelantado, han adelantado esta precocidad, ¿sí?, en considerar a los adolescentes, entonces yo digo, vea, una criatura, ¿no? Son criaturas, 11, 12 años, que corran la suerte de lo que la vida les formó, pero 12 años, pero que a los 30 alguien venga a decirme que su fracaso se debe al papá, a la mamá, al mundo, al gobierno, a la ausencia, a la mala presencia, Perdóneme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que yo quiero de mi vida es mi decisión. Lo que yo quiero de mi vida es mi decisión. Y yo puedo decirlo esto con un mayor conocimiento, no digo con autoridad, pero con un mayor conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque yo también fui joven, pues para los jóvenes que están aquí, ¿no? Jóvenes, adolescentes que están aquí. Sí, no es que yo nací a esta edad, y nací, y ¡ping!, pastor. No, yo vengo de un hogar, yo nací en 1963, o sea, tengo un recorrido más o menos, ¿no? Y yo también fui niño, yo también fui, y hablo por mí, torpe adolescente, yo también fui, ¿no? ¿Y por qué digo esto? No solo porque es cierto, sino porque la Biblia considera así. Claro, la Biblia no dice torpe, le dice necio, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios, dice, la necedad está ligada al muchacho. ¿A quién se refiere? Al torpecito, al adolescente. Por eso se llama adolescente, porque adolece de muchas cosas, ¿no es cierto? Dice la necedad, o sea, esa torpeza, esa terquedad, esa manera de pensar sin fundamento, etcétera, etcétera. Pero es parte de la vida. ¿Por qué dice la Biblia esto cuando yo le digo que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? Y que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Porque Dios sabe que los seres humanos tenemos esta etapa de transición, que esa es la adolescencia, entre la niñez, la inocencia, la dependencia total de personas adultas, ¿sí?, a la época de la juventud, en la que, oye, ya comienza a pensar, ya comienza a decidir, ya tienes cabecita para darte cuenta, ¿no es cierto? Ya deja de lamentarte de lo que te tocó enfrentar, y de aquí en adelante tú vas a vivir lo que tú decidas, ¿no es cierto? Entonces dice, la necedad está ligada al muchacho, pero la vara de la corrección le apartará de él. También dice, disculpe lo figurativo de la explicación, ¿no? Claro, vea, si es que queremos añorar la vara de tiempos atrás, bien podríamos hacerle. ¿Quién más que yo, que tuve un padre fuerte en todo sentido? Yo admiraba el brazo de mi papá, y lo admiraba tanto por la fuerza evidente, física que tenía, cuanto por la que le sentía. Sí. Varias veces me llegó, con justa razón, ¿sí?, porque también fui adolescente torpe. Adolescente torpe. No harás esto. Adivinen qué hacía yo. Ya. ¿Sí? Pero cuando yo hago este gesto de que la vara de la corrección nos apartará, es porque ya no en cuanto al castigo o disciplina física, pero sabe que las enseñanzas mejor aprendidas son las que nos causaron dolor. ¿Es así? Las enseñanzas mejor aprendidas son aquellas que las aprendimos con lágrimas, ¿sí?
De tal manera que si uno en la vida, en la misericordia de Dios, en la vida, tenemos ese tipo de enseñanzas, pues el hombre y su destino, ¿sí? O el ser humano y su destino, como lo llamé a esta prédica, depende en un 95% de las decisiones que nosotros tomamos. Primer punto. Segundo punto, ¿sí? Todos a la postre adquirimos un modelo propio. ¿Sí? Adquirimos un modelo propio. Es decir, cada quien verá cuál es el referente, ¿no? Vea, yo no tengo mucha memoria de mis abuelos maternos, ¿sí? Porque mi abuelito materno, entiendo que era un lindo, todos hablan bien de él. Él murió cuando yo tenía 9 o 10 años aproximadamente. Entonces no es que yo tuve mucha relación con él. Yo le vi ahí un viejito, bonachón, no más. Sí tengo mucha más memoria de mi abuelo paterno, porque él murió cuando yo tenía unos, qué sé yo, 22, 23 años. Entonces ya tenía claramente, ¿no es cierto? Y de él conozco más de la historia. No me consta, pero conozco en gran parte de la historia. ¿Qué tal que mi padre hubiera sido igual a él? Y que diga, es que mi papá era así. ¿Sí? Y que mi mami le reclame como esposa, no. Pero maridito, por favor, Eduardito, y que no sé qué, que por aquí. Y que mi papá se hubiera excusado en decir, mi papá era así. Vos le conocías a mi papá. Y me conociste a mí también, con mis errores. ¿Sí? ¿Y qué querías? ¿Sí? Sabías muy bien con quién te metías. No te vengas a quejar ahorita. ¿Sí? Eso no dijo mi papá. ¿Sí? Él fue muy diferente. Fue el héroe de mi vida. Un tipazo, un señor a carta cabal. ¿Qué referencia tenía mi papá en su vida? No sé. Él habrá visto algún modelo o se habrá fijado algún modelo. Esto quiero hacer, esto quiero conseguir, esto quiero lograr. No quiero lo mismo que antes tuve, hoy quiero mejorarla. Así que él se hizo un modelo. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Sí? Mi papá Acaz no hizo lo recto delante de Dios. Entonces voy a buscar un referente de alguien que hizo lo recto delante de Dios. David, a él le voy a seguir. ¿Aló? ¿Sí? Entienda bien este punto porque el tercer punto es más contundente todavía. ¿Sí? Entonces, cada quien se hace un modelo. Entonces, vea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la juventud? Ya no los que corresponden a las edades de mis hijos, no digamos 25, 30, 35 años, sino los más jovencitos, ¿sí? No vienen siendo mis nietos, pero bueno, es esa generación de los 17, 18 años, cuando, no les juzgo, por favor, ¿sí? No me malentiendan, pero las personas que están en esas edades, 15, 17 años, 18 años, ¿sí? Están expuestos terriblemente, ¿sí? a ser muy removidos en lo que quizás dentro de casa les formamos con principios y valores. ¿Por qué están expuestos? Primero porque ellos ya van teniendo un poco de independencia en su vida, ellos y ellas, las mujercitas también, ya van teniendo un poco de independencia en su vida, ¿no es cierto? Es por eso que, por ejemplo, ya salen a una fiestita, ya salen con unas amiguitas, se van a tomar un cafecito, un heladito por el San Luis, carichiñando un poco, ¿no es cierto? Y los otros chicos también que se pasean por ahí, ¿sí? Entonces, ya tienen una independencia. No les vemos, por ejemplo, a un chico de 16 años cogido de la mano del papá, no. ¿No es cierto? Entonces ya van teniendo su independencia, ya van tomando sus propias decisiones. Por lo tanto, cuando ellos salen a dar una vueltita, salen con amigos y ya tienen la claridad de entendimiento qué clases de amigos son. ¡Ay, yo no sabía que era así! No, perdóname. A los 16, 18 añitos ya se piensa, ya se le comienza a ejercitar, ¿sí? Entonces ellos ya tienen la posibilidad de saber quiénes son buenos amigos, quiénes no son, quienes convienen o no convienen. Y cuando las emociones o los sentimientos les impiden identificar quién conviene o no conviene, para eso está la mamá, para eso está el papá, para decirle, mijito, no me gusta esa chica para ti, no me gusta que te frecuentes con esa chica, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene el tercer punto. El tercer punto se llama, no hay pretexto para el fracaso. Perdóneme, pero no hay pretexto. Dicho de otro modo, eso de que el gobierno, Dios malo, que nos manda la pandemia, y que por aquí
y mi papá, y mi mamá, es que mi tía, es que mi abuelita, es que, no hay pretexto para el fracaso. Fracasa el que quiere fracasar. Si la gente quiere vivir en el doloroso recuerdo de todo lo que le ha tocado vivir y eso le sepulta en la vida, es en el primer punto. Somos lo que decidimos ser. Amén. Así de simple. No hay pretexto para el fracaso. ¿Por qué? Porque así como tenemos influencias malas en nuestras vidas, de nuestros padres, de nuestros progenitores, de gente cercana, de gente que en un momento admiramos y a la vuelta de la esquina alguna cosa pasó y vea, ¿no? Tenemos malos ejemplos. También tenemos buenos ejemplos. ¿Por qué tengo que tomar de referente exactamente lo malo para justificar mis malas actitudes? Cuando a lo mejor las personas que están en mi entorno más cercano y que pudieran ser mis referentes, Dios mira y dice, ninguno de ellos ha hecho lo recto delante de Dios. Entonces voy a buscar uno que haya hecho, que haya hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Así de simple. Si usted a mí me dice que soy ambicioso, yo le doy la razón. Yo sí soy bien ambicioso, en el buen sentido de la palabra. No soy avaro ni mucho menos. Sí soy ambicioso. Entonces yo suelo decir esto, aquí está mi esposa, aquí está un hermano mío de familia, de sangre. Y mis hijos principalmente me han oído decir mucho esto, ¿sí? La admiración que yo le tengo a mi padre en muchísimos aspectos, que él ha sido admirable, ¿sí? ¿Y por qué le digo que soy ambicioso? Porque yo digo, quizás logre igualarle a mi padre. Es difícil, yo sé que es difícil. No es que mi papá era uno más del montón, no, Señor. Entonces digo, quizás pueda igualarle a mi padre. Pero ¿sabe qué tengo en mi mente? En realidad, quizás pueda superarle. En ese sentido soy ambicioso. Yo me hago un modelo de algo, tengo una aspiración, digo, esto quisiera lograr. Y no estoy hablando en el aspecto económico, también lo hago, pero no se fije solo en eso, sino digo, yo esto quisiera, pero en mi mente digo, un poquito más. Entonces, por ejemplo, vea, yo he dicho desde que estoy en los caminos de Cristo Jesús, me he dicho a mí mismo y le he dicho a mi Señor, yo quiero ser un buen hombre, Señor. Yo quiero ser el mejor marido, yo quiero ser el mejor padre. Y ahora que tengo el privilegio, porque en realidad estoy viviendo un sueño, digo, yo quiero ser el mejor abuelo para mis nietos. Señor, dame la fuerza, la fortaleza, pero sobre todo la sabiduría, sí, el discernimiento para poder ser de apoyo, para poder ser luz a mis generaciones, ¿no es cierto? Entonces, de pronto me dicen, pastor, usted es un gran hombre. Sí, no me conformo. No me conformo. Amén. Ya. Cuarto y último, con este concluyo, porque les veo que están... Cuarto y último punto, ¿sí? Sí, algunas personas quieren decir que la vida les ha sido totalmente contraria y que por eso han fracasado. Yo respeto, pero no comparto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuarto punto, este es exclusivamente para nosotros los cristianos, ¿sí? Nosotros tenemos la guía para el éxito. A lo mejor las circunstancias no, pero nosotros decidimos. Pero nosotros tenemos la guía para el éxito. ¿Por qué? Porque si yo sé que la Biblia a mí me relata de personas fracasadas y exitosas, medianamente y totalmente, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues leer este librito que me muestra esas opciones para yo decidir y saber qué quiero. Entonces tengo la guía. Por eso es que yo no entiendo, no concibo que una persona diciéndose cristiana, sí, fracase. O sea, perdón, esa posibilidad no existe. Esa posibilidad de decir, yo soy cristiano o he sido cristiano toda mi vida, sí, y terminé siendo un fracaso en uno, dos o más aspectos, y Dios nos guarde, en todos los aspectos de nuestra vida. Esa posibilidad no existe, no puede darse. Es absurdo, es utópico, es contraproducente, es una blasfemia contra Dios. Porque si tengo un Dios grande, maravilloso, que quiere darme una vida y vida en abundancia, ¿sí? Tengo su guía. También tengo un ejemplo, también tengo un referente, que es Cristo Jesús. ¿Por qué cree que Dios le mandó a Cristo Jesús acá a la tierra? ¿No nos había demostrado Dios que podía guiar a su pueblo sin mandarle a su Hijo? Claro que nos demostró, pues. Dios le daba los
los mandamientos a Moisés, Moisés le comunicaba a su hermano Aarón y Aarón comunicaba al pueblo. Y así fue guiado el pueblo. Por siglos, no por 40 años, por siglos. Dios ponía sus pensamientos, su deseo en el corazón de los profetas y los profetas decían. Pero para que nosotros no tengamos pretexto de decir, es que claro, Él desde el cielo, sí, pues no, mandándonos las instrucciones. Dijo, les voy a mandar a mi hijo. Le voy a hacer que mi hijo se humille a la condición de hombre. Y es más, no le voy a mandar como un rey, le voy a mandar como siervo, para que viva en esta tierra y les demuestre que sí hay como ser exitoso a pesar de vivir en esta tierra, en un imperio romano extremadamente pecador, injusto, todo lo que usted quiera. Jesucristo vino para ser nuestro referente. ¿Sí? Por eso es que no hay pretexto para el fracaso. El ser humano y su destino. Ahora, ese es el tema general, que es sumamente importante y que no debemos descuidar. En el proceso, nuestras decisiones buenas debemos mantenerlas. No es fácil, pero el éxito se hace con gente valiente. Yo no conozco un cobarde que haya logrado algo bueno. No existe, nunca. ¿No es cierto? No, pastor, yo conozco uno, alguien que considere éxito, por ejemplo, llegar a tener mucho dinero. No, yo conozco un artista, justo le voy a mencionar el nombre de uno porque lo vi ayer en un video, sí. Un hombre que creo que llegó a tener 23 años y a los 23 años era multimillonario. Y vea, para los hombres que por naturaleza somos mujeriegos, pero por Cristo Jesús somos controlados, sí, todas las peladas se le lanzaban. 23 añitos, sí, millonario y todas las peladas lanzadas. ¿Es éxito eso o no es éxito? No, porque a los 23 se le acabó la vida por exceso de drogas. Andy Giff se llamaba. Él tuvo toda la plata y tuvo todas las peladas, ¿sí? Yo no tengo toda la plata, parte nomás tengo, ¿sí? Y tengo una hermosa pelada, preciosa, que es mi esposa. Pero ¿sabe qué? Yo sigo con vida. Yo sigo disfrutando de las bondades de Dios. Sigo afrontando también las dificultades, las enseñanzas, ¿sí? Yo sigo con vida. ¿Quién gana entre él y yo? Yo. De él sabe todo el mundo, pero saben su final. De mí, mi final ya está escrito en el libro de la vida. Gané. Como se decía cuando uno era guagua, te gané, picado. Las buenas decisiones de la vida hay que mantenerlas. Las malas, reconocerlas, confesarlas y cambiarlas. ¿Sabe qué es gran mérito en la vida del éxito de las personas? Sí. El saber levantarse después de haber caído. Porque a caer caemos todos, ¿no? O sea, que levante la mano el que siempre le ha ido bien, cambiemos de puesto. Venga, tome el terno. Yo he caído, he fallado, he fracasado muchas veces. Pero ¿sabe qué hace una vida recta ante los ojos de Dios? ¿Por qué le toman como referencia a David? Cuando David adulteró con Betsabé, fruto de eso murieron 3 hijos de él. El niño que engendró en Betsabé murió. Y sin embargo, se volvió un referente. Porque caer sí vamos a caer. Pero hay que saber levantarse. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, dice así. ¿Sí? Este versículo va a salir en pantalla, pero aquí no. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 dice así. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Tú lo escoges. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 1 de noviembre a las 7 de la noche. El jueves 3 de noviembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Reunión de oración el viernes 4 de noviembre a las 7 de la noche.
Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.